Buenas tardes, nosotros somos del grupo 04 del curso de Criminología y nos tocó la inteligencia artificial llamada Grok. Mi nombre es Merlin Yaneli Rodríguez Flores y voy a continuar con los orígenes. Los orígenes precientíficos antes del siglo XVIII son las explicaciones basadas en creencias religiosas, mitologías y sobrenaturales. El crimen se atribuía a fuerzas espirituales, pecados o posiciones demoníacas. También había castigos arbitrarios que no analizaban el comportamiento criminal. Seguidamente tenemos la escuela clásica que se da en el siglo XVIII. Era la que hacía énfasis en la prevención mediante leyes justas y tenía una proporcionalidad en castigos y disuasión. Seguidamente existe la escuela positiva, que se da en el siglo XIX. La escuela positiva nos habla y nos introduce el método científico de la observación, la medición y las estadísticas. También tiene un enfoque en la rehabilitación y prevención, no solo en el castigo. También tenemos la sociología criminal en el siglo XX, que hace énfasis en factores sociales como la pobreza, la desigualdad y el entorno. Y surgía el concepto de subculturas criminales. La criminología moderna se da a mediados del siglo XX. Es la que integra los enfoques multidisciplinarios como psicología, sociología y la antropología. También tenía teorías como el etiquetamiento. Sugiere que el sistema penal pueda estigmatizar y perpetuar la delincuencia. Como último punto tenemos la criminología crítica, que se da desde la década de 1960 hasta 1970. Era la que cuestiona el sistema penal y las estructuras de poder. Ve el crimen como producto de desigualdades sociales, económicas y políticas. También se influenciaba por el marxismo, que analizaba las leyes y el control social y protegían los derechos de las élites. Seguidamente mi compañera va a continuar con los aportes. Mi nombre es Erika Yesenia Velázquez Flores y continuaré sobre los aportes según la IA Grok. En el periodo precientífico antes del siglo XVIII encontramos aportes. Entre ellos se encuentran las respuestas al crimen eran principalmente punitivas, con castigos físicos o destierro, sin un análisis sistemático de las causas del delito. También predominaban códigos legales como el Código de Amburio o el Derecho Romano, así como también se establecieron penas basadas en la retaliación. Otro de los aportes se encuentran en la escuela clásica en el siglo XVIII. Los aportes que se encuentran según la IA es que se introdujo la idea de que el delincuente actúa por libre decisión, siendo responsable de sus actos. Además, propuso la proporcionalidad entre delito y pena y también la igualdad ante la ley. También se establecieron principios de prevención general y específica a través de la pena. Otro de los aportes que hubieron según la IA en la escuela positiva en el siglo XIX son que se consideró al delincuente como producto de factores externos o internos, no solo de libre albedrío. Otro de los aportes que se encuentran es la escuela sociológica en el siglo XX. Los aportes que se encuentran según la guía son que se analizó el crimen como un fenómeno social relacionado con desigualdades, urbanización y dinámicas culturales. Además, se introdujo conceptos como la anatomía, el aprendizaje social, la desorganización social. En la criminología crítica, en la actualidad, uno de los aportes que se encuentra según la IA Grok es que se cuestiona el sistema penal como instrumento de control de las clases dominantes. También se analiza el crimen con relación a las desigualdades de clase, así como también raza, género y poder. Y por último, los aportes que da el siglo XX
en la actualidad es que promueve enfoques alternativos como la justicia restaurativa y la abolición penal. Mi compañera pasará a hablarles acerca de los pensadores y los pensamientos según la IA Grow. Mi nombre es María Isabel Oliva Cabrera y yo les voy a hablar sobre los principales exponentes de cada escuela. En la escuela clásica encontramos a César Beccaria, que fue reiterado por su influencia en el derecho penal y la justicia. También está John Howard, quien abogó en las reformas penitenciarias promoviendo mejores condiciones humanas en las cárceles. Luego está la escuela positiva. Acá se encuentra César Lambrosio, quien fue el padre de la criminología. Fue quien propuso la teoría del delincuente nato. También está Enrico Ferri, fue quien enfatizó en las sociedades económicas, abogando por la prevención del delito. También está Rafael Gerofalo, quien introdujo el concepto de crimen natural, que estuvo basado en la delincuencia y la violación de sentimientos morales universales. Está la escuela sociológica. En esta se encuentran tres exponentes, quienes fueron Emily, Edwin y Robert Carr. Robert fue quien desarrolló la teoría de anomalía, vinculando el crimen a la discrepancia entre metas culturales y medios disponibles. También está la criminología crítica. En esta se encuentra Michael, quien analizó el poder y el control en su obra Vigilar y Castigar, cuestionando los sistemas penitenciarios. También se encuentra Richard Kinney, quien enfocó en el crimen como producto de conflictos y clases y el poder en el sistema capitalista. También se encuentra Howard Becker, quien propuso el etiquetamiento, argumentando que el crimen surge de la estimulación social. Eso ha sido todo sobre nuestra investigación de la IA Grow. Muchas gracias por su atención.